Creía tener la vida perfecta, un matrimonio feliz y pleno. Pero la llegada de un joven asistente amenazó con arruinarlo todo. No se limitó a quedarse con mi coche de empresa. Incluso consiguió las llaves de mi ático corporativo. Mi propia esposa se volvió contra mí, defendiéndolo con una saña que nunca había visto. Quería preservar la vida que habíamos construido juntos. Nunca pensé que renunciaría a su puesto como esposa de un director ejecutivo, pero parecía decidida a autodestruirse. Así que decidí que ya era hora de que pagara el precio de sus actos. Nuestro matrimonio era un cliché, una simple alianza corporativa. La corporación lo estaba al borde del colapso, con una pérdida de dinero considerable y una necesidad desesperada de capital y talento. Mi familia, los Cole, necesitaban un pase a los círculos más exclusivos de la ciudad. Era una combinación perfecta, una alianza sinérgica donde ambas partes consiguieron justo lo que querían. No hubo un romance apasionado, solo el cálculo frío y racional del beneficio mutuo. Ethan, me dijo, no solo nos apoyaremos mutuamente en los negocios. Construiremos un amor que brille con la misma intensidad. Si antes no tenía expectativas para este matrimonio, en ese momento, ella plantó una semilla de esperanza en mi corazón. Siempre confiaré en ti, le prometí, y siempre te respetaré. En 3 años, pasamos de ser desconocidos a ser compañeros, del respeto a la confianza. El amor creció rápidamente, alimentado por el cariño que nos brindábamos. Nos reconfortábamos mutuamente a altas horas de la noche, después de innumerables cenas y galas de la industria. Nos recostábamos en el césped de nuestra finca de Greenwich, soñando con el futuro. Este año, incluso empezamos a hablar de tener un bebé. Creía que nuestro vínculo se había vuelto inquebrantable, pero la aparición de Caleb Vance destrozó la confianza y el entendimiento que habíamos construido con tanto esfuerzo. No quería creerlo. ¿Cómo podía una joven, una becaria que solo llevaba unos meses, representar una amenaza para mí? La realidad me golpeó en la cara. Estaba de viaje de negocios solo 2 semanas, y ella le cedió el ático de la empresa en Midtown, el que me habían asignado, a su nueva asistente. Lo que me revolvió el estómago fue que él organizara una fiesta de inauguración, una fiesta en la que brindó con champán por mi esposa, Victoria Liu, como un súbdito leal que jura lealtad a su reina. Gracias, señora Liu, por su confianza y mentoría. Me esforzaré al máximo para cumplir con sus expectativas. Cuando me enteré, llamé a Victoria de inmediato. Victoria, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué vive una asistente en mi apartamento? La línea estaba ruidosa. Podía oír la fiesta de fondo. Su voz tenía ese tono seductor y achispada. Cariño, es un apartamento un poco sofocante. Vivimos en Greenwich. De todas formas, nunca lo usamos. Ella rió levemente. No seas tan mezquino, Ethan. Estaba tan enojada que me reí. Le di una instrucción sencilla: tienes 10 minutos para sacarlo y dejar mi apartamento exactamente como lo dejé. Al notar el frío en mi voz, murmuró, «Estás loca», y me colgó. Bien. A ver quién se desploma primero. 10 minutos después, el trabajo en más de una docena de proyectos conjuntos de Leucol se paralizó simultáneamente. Si alguien quería poner a prueba mis límites, no tenía problema en enseñar los dientes. Unos minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. El nombre de Victoria aparecía en la pantalla una y otra vez. La ignoré y me di un baño tranquilo en nuestra piscina. Después de dar 3 largos más, por fin me sequé las manos y contesté. Su voz era un rugido en mis oídos. Ethan, ¿te has vuelto loco? ¿Tienes idea de cuánto cuesta la multa diaria por retrasar esta construcción? ¿Sabes que el alquiler de maquinaria pesada cuesta millones al día? ¿Intentas destruir la empresa? ¿Arriesgarías todo esto por un apartamento ridículo? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo solo para demostrar algo? En 3 años de matrimonio, esta era la primera vez que me gritaba en nombre de otro hombre. Tomé un sorbo tranquilo de agua con gas junto a la piscina, con el amargo sabor a lima bailando en mi lengua. Le di mi ultimátum final. Victoria, mis condiciones no han cambiado. Y te prometo que esto es solo el principio. Hubo unos segundos de silencio atónito al otro lado. Tienes 10 minutos. Son las 2:15 de la tarde. Colgué antes de que pudiera responder.
5 minutos después, volvió a llamar. Ya se habían llevado todo. Está exactamente como estaba. Tenía la voz entrecortada y estoy haciendo que desinfecten todo el apartamento profesionalmente. De momento, estaba satisfecho con su respuesta. Decidí no insistir más. Por supuesto, le envié una foto a cambio. Era una foto de su deportivo favorito de edición limitada, ahora un montón de chatarra. Victoria, le escribí. Este es un castigo por tu mal juicio. Conoces mi temperamento. No vuelvas a poner a prueba mis límites. No respondió. Sabía que estaba furiosa, pero yo también. Quizás este era el defecto fatal de un matrimonio entre dinastías. Ambos miembros de la pareja siempre quieren tener el control. En mi mente, Caleb no era más que un peón que usaba para medir mis reacciones. Una mujer tan orgullosa y arrogante como Victoria Liu jamás se enamoraría de un adulador como él. Victoria no volvió a casa esa noche. Sabía que era su forma de demostrarme lo enojada que estaba. Pensé que ese incidente la haría más cautelosa. Me equivoqué. No quiso atender razones. Al día siguiente, estaba entrando en una gasolinera cuando la vi estacionada a un lado de la carretera. Reprimí un ataque de ira y caminé hacia su coche, captando en mis oídos el sonido de su risa familiar. A través del parabrisas, la vi a ella y a Caleb con las cabezas juntas, tan cerca que casi se tocaban. Sus ojos brillaban, con una cálida sonrisa en el rostro, un marcado contraste con la fría y distante oficial de policía que conocía. Provenía de una familia que valoraba la etiqueta y el decoro. Desde pequeña le enseñaron a mantener una distancia respetable con todos. Pero ahora mismo, la distancia entre ella y Caleb era prácticamente inexistente. Y si no me equivoco, ese era mi coche de empresa. Mi coche exclusivo. Se reían, con un lenguaje corporal íntimo. Golpeé con fuerza la ventana. La risa se apagó al instante. En cuanto me vio, un extraño destello de pánico cruzó el rostro de Victoria. Se apartó sutilmente de Caleb. ¿Qué haces aquí? Caleb se giró rápidamente, con una expresión de respeto cortés en su rostro. Señor Cole, me alegro de verlo. Fingió un tono amistoso. ¡Qué casualidad! Estábamos a punto de almorzar. Eres bienvenido a unirte a nosotros, si quieres. Solté una risa fría. ¿Qué te da derecho a invitarme a tu mesa?, dije con voz desgarradora. ¿Quién demonios contrató a alguien sin sentido del decoro? La sonrisa en el rostro de Caleb se congeló. Instintivamente miró a Victoria. Sal de mi auto. Ahora, la atmósfera dentro del coche se volvió tensa. Los labios de Caleb temblaban, pero no se movió. Se giró hacia Victoria, suplicándole con la mirada que interviniera. La miré fijamente, con una expresión gélida. Necesito una explicación. Ante esa confrontación tan directa, Victoria se sonrojó de ira. Después de lo que pasó ayer, Caleb estaba recibiendo muchas críticas de sus compañeros. Esta es mi manera de compensarlo. Es solo un coche, Ethan. No tienes que ser tan susceptible. Ajá. Ya no perdía más tiempo en discusiones sin sentido. Fui directo al grano. Victoria, ¿has olvidado quién eres? ¿Quién te dio el derecho a regalar algo que es exclusivamente mío? Mi tono, afinado por años de mando, hizo palidecer a Caleb. Empezó a balbucear una explicación. Lo siento, señor Cole. Le hablaba a usted, espeté al verme negarme a cederle el paso a Caleb. Victoria salió del coche, impidiendo que lo viera. Ethan, no lleves esto demasiado lejos. Tenemos una reunión, dijo con la voz agotada. Podemos hablar de esto en casa. Se me encogió el corazón. Saber qué decir y cuándo decirlo era una habilidad inculcada en ella desde la infancia. Pero hoy, por un don nadie irrelevante, rompía sus propias reglas para desafiarme. ¿Una reunión? ¿Qué clase de reunión? La parcela urbanizada del West Side, dijo. Se ajustó el cuello de la blusa con un gesto de impaciencia. Caleb cree que puede ayudarnos a cerrar el trato. Me burlé. ¿Desde cuándo un asistente junior tiene tanta influencia?, pregunté. Suficiente para influir en las decisiones de zonificación de la ciudad.
Victoria me ignoró. Volvió al coche, pisó el acelerador y se marchó a toda velocidad. Al pasarme, Caleb me lanzó una mirada desafiante y triunfante. No iba a rebajarme a discutir con un subordinado. Pero Victoria, un destello frío brilló en mis ojos. Sigue sacando mis puntos débiles una y otra vez. Si no le devuelvo la presión, empezará a pensar que soy un completo pusilánime. La vi alejarse con expresión gélida mientras sacaba el teléfono y llamaba. Al comisario Wallace. 1 hora después, sonó mi teléfono. Era Victoria. En cuanto contesté, perdió el control y gritó al teléfono. Ethan, ¿qué hiciste? ¿Por qué el comisionado Wallace ni siquiera me deja entrar? Fingí sorpresa. Debes tener el número equivocado. Seguro que tu brillante asistente puede solucionarlo. Cansado de sus gritos, colgué. Un acuerdo que parecía seguro se lo arrebató repentinamente un competidor. En cuanto Victoria regresó a la oficina, la junta directiva le tendió una emboscada. Por tu propia vanidad, le costaste a esta empresa un proyecto enorme. ¿Cómo piensa compensar esta pérdida, señora Liu? Caleb Vance es un charlatán incompetente sin ninguna habilidad real. ¿Cuál fue su motivo para ascenderlo tan agresivamente? ¿De verdad está actuando en el mejor interés de esta empresa? Su rostro era una máscara de furia. Victoria logró apaciguar a la junta. En cuanto salió de la sala de conferencias, me vio sentada en el salón, tomando tranquilamente un espresso. Verme la invadió una oleada de vergüenza y rabia. Ethan, fue obra tuya, dije con calma. ¿Victoria? La gente puede decir lo que quiera. Juzgarán por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Caleb no soportó la humillación y renunció. El trato está muerto. ¿Es este el resultado que querías? ¿Estás satisfecho ahora? Reí suavemente y tomé otro sorbo de mi espresso. El café estaba rico y dulce. Excelente. Claro que estoy satisfecho. Cosechas lo que siembras. Gracias a Dios por la justicia. Había ganado esta ronda decisivamente. El fuego en mis entrañas comenzó a apagarse. Las buenas noticias corren rápido, pero las malas aún más. Al día siguiente, la noticia del espectacular fracaso de Caleb se había extendido por toda la empresa. Cuando regresó a su escritorio, lo recibieron con susurros y acusaciones. Algunos compañeros incluso lo insultaron en la cara. Todos lo pateaban mientras estaba en el suelo. Abrumado por la vergüenza, Caleb presentó su renuncia. El Departamento de Recursos Humanos, que hacía tiempo que se había cansado de él, lo aprobó al instante. Mientras tanto, Victoria tuvo que tragarse su orgullo y rogarle a su padre que interviniera, quien finalmente logró suavizar las cosas con el comisionado Wallace. Pero al regresar a la oficina, descubrió que Caleb ya había renunciado. Su expresión era sombría. Esa noche, yo estaba nadando en la piscina privada de casa. Ella estaba de pie en el borde, luchando por contener su ira. Caleb nunca cometió un solo error. Era un trabajador incansable. Y ahora, por tu culpa, no solo perdió su trabajo, sino que su reputación quedó destruida. Ethan, ¿puedes vivir con tu conciencia? Su única respuesta fue el agua que le eché en la cara. Tiene que haber un límite para tus rabietas de niño rico y consentido. Al ver que estaba decidida a insistir en esto, finalmente rompí mi silencio. Victoria, te lo diré una última vez. No vale la pena destruir a una persona así. Incluso mientras le decía la verdad, la ira y la incredulidad en sus ojos me hicieron fruncir el ceño. ¿Cuántas de tus propias reglas has roto por ese chico?, insistí. ¿Tu relación con él es realmente solo profesional? ¿La tolerancia y consideración que le muestras? Es más de la que me has mostrado nunca. No pasa nada entre Caleb y yo. Su voz era aguda. Sus emociones se ponían inusualmente a flor de piel cada vez que mencionaban su nombre. Sentí que algo no cuadraba, pero seguía intentando ser racional. Me decía a mí misma que era imposible. No pasaba nada. Entonces, ¿por qué estabas tan pegada a él en el coche? ¿Por qué no te sientas tan cerca del conserje de abajo? No pasaba nada. Entonces, ¿por qué le diste ese reloj? ¿Por qué dejaste que se mudara a mi oficina?
¿Por qué tu anterior asistente no recibió este trato especial? Nadé hasta el borde de la piscina y la jalé hacia adentro. La agarré del cuello de la camisa, mirándola, con la voz fría como el hielo mientras hablaba, palabra por palabra. No pasaba nada. ¿Mirarías a tu propio marido con enojo y lo seguirías a casa para interrogarlo por una asistente subalterna? Ethan Cole no tolerará ni un ápice de traición. Si te atreves a cruzar esa línea, aunque sea solo una aventura sentimental o un coqueteo ambiguo, no tendré piedad contigo. El rostro de Victoria estaba pálido. Me empujó con todas sus fuerzas y volvió a entrar en la casa furiosa. Fue la advertencia más severa que le había dado en mi vida. Le había dejado perfectamente claros mis límites. Creí que, siendo tan inteligente como era, me daría una respuesta satisfactoria. Pasamos la noche en una fría guerra de silencio. A la mañana siguiente, sonó el teléfono de Victoria. El nombre de Caleb Vance brillaba en la pantalla, una monstruosidad. Me miró, vio que seguía revisando mi teléfono y dudó un momento antes de responder. La voz entrecortada de Caleb se escuchó por el altavoz. Señora Liu, de verdad no sé qué hacer. Su tono fue inmediatamente amable, su voz suave. Solo dígame qué pasó. Anoche, alguien estaba tirando cosas a mi apartamento, amenazándome. Mi mamá estaba aterrorizada. Ahora estoy en el hospital. Mi mamá está en la UCI. No sé qué hacer. Su voz estaba llena de pánico e impotencia, entrecortada por débiles sollozos. La expresión de Victoria se tornó atronadora. Me miró con una mirada penetrante. No te preocupes, dijo al teléfono. Me encargaré de ello de inmediato. En nuestro círculo exclusivo, las noticias corren como la pólvora. La historia de cómo Caleb me había ofendido ya era de dominio público, incluso sin una orden directa mía. Había muchísima gente dispuesta a hacer mi trabajo sucio. Mi asistente ya me había informado sobre la madre de Caleb esa mañana. Tenía una enfermedad preexistente y antecedentes de derrames cerebrales. Aunque el incidente de anoche pudo haber contribuido a su hospitalización, fue solo un factor menor. Debo admitir que Caleb dominaba la manipulación emocional. En cuanto Victoria colgó, su ira estalló. Agarró su taza de café y la tiró al suelo delante de mí. Se hizo añicos, salpicando café caliente y fragmentos de cerámica. Corrió hacia mí furiosa, con la voz temblorosa y acusadora. Ethan, ¿fuiste tú el que hizo esto? Caleb ya no está con nosotros. ¿Por qué sigues persiguiéndolo? ¿Cuándo te volviste tan cruel? Un dolor agudo me atravesó la espinilla. Unas gotas de sangre emanaron de un corte reciente. Mi rostro se endureció. Le advertí de nuevo, Victoria, te lo dije, no tuve nada que ver. Solo te ofendió. ¿Quién más haría algo así? Justo entonces, nuestra ama de llaves entró corriendo con un botiquín de primeros auxilios. Victoria, soy Ethan Cole. Asumo la responsabilidad de mis actos. Si lo hiciera, lo admitiría. Me cuestionaron una y otra vez por ser asistente junior. Te digo que pienses muy bien en las consecuencias de traicionarme. Mi advertencia no la detuvo. Se dio la vuelta y salió por la puerta. Me quedé tumbado en el sofá, viéndola irse, con los ojos llenos de decepción. Esa tarde, estaba echando una siesta en el porche cuando una llamada me despertó de golpe. El señor Cole y la señora Liu habían recontratado personalmente a Caleb Vance. Incluso lo defendió públicamente, emitiendo un memorando para toda la empresa que prohibía hablar mal de él. Aseguró que cualquiera que fuera descubierto difundiendo rumores sería despedido de inmediato. La voz de mi asistente sonaba tensa. Además, está usando fondos de la empresa para cubrir todos los gastos médicos actuales y futuros de la madre de Caleb. Ahora, toda la empresa está entusiasmada. Todos dicen que su relación es todo menos profesional. Mi somnolencia desapareció. Un momento después, recibí una foto en mi teléfono. Era de Victoria dándole la bienvenida personalmente a Caleb a la oficina. En la foto, estaban uno al lado del otro, radiantes, mirándose como si nadie más existiera. Sus miradas estaban fijas, llenas de algo. Crack. En un ataque de furia, tiré mi teléfono contra la pared. Se hizo añicos. A través del CTRI, gruñí suavemente,
con los ojos ardiendo con una intención asesina. Usé un teléfono fijo para llamarla y darle una última advertencia. Victoria, ¿qué significa esto? No había remordimiento en su voz. Caleb es un empleado diligente al que atacaste sin motivo alguno. Simplemente lo estoy compensando por los errores que cometiste. Esto es lo que se merece. ¿Y si te pido que lo despidas? Entonces puedes intentarlo. Ella replicó con tono desafiante. He sido demasiado indulgente contigo, Ethan. Eso te permitió abusar de tu poder y herir a la gente. De ahora en adelante, no te daré la oportunidad. Caleb trabaja para mí. No puedes tocarlo. Esa sola frase cortó el último hilo de nuestra relación de 3 años. Le había dado muchísimas oportunidades. No aprovechó ni una. Esta vez, no tendría piedad. Una vez tomada la decisión, llamé a mi asistente. Encuéntrame al mejor abogado de divorcios de la ciudad. Quiero que se redacten los documentos. Señor Cole, ¿habla en serio?, preguntó con cautela. Para la gente de su mundo, el divorcio no es un asunto menor. No me hagas repetirlo. Después de colgar, volví a cerrar los ojos, obligándome a tranquilizarme. En 3 años de matrimonio, había invertido incontables recursos y una fortuna en su empresa. Había olvidado cómo era la corporación Lu antes de mi llegada. Con mis contactos y mi capital, había resucitado una empresa al borde de la quiebra. Ahora era el momento de recuperarlo todo. Di una orden a la junta directiva de Industrias Cole. Notifiquen a todos nuestros socios que esperen mi orden. Estén preparados para suspender toda cooperación con la corporación Lu. Todos los proyectos conjuntos, todos los fondos de inversión, liquiden y retiren todo. Sí, señor Cole. Luego, hice algunas llamadas más. Mark, congela el proyecto de Lu Core. Janine, no te preocupes por esos pagos. Puedes alargarlos unos años si es necesario. Mis órdenes llamaron rápidamente la atención de los altos ejecutivos de Industrias Cole. Mi padre no tardó en llamarme. Fui directo al grano. Papá, he decidido divorciarme de Victoria Lu. Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Lo has pensado bien? Totalmente. Está bien, entonces. Haz lo que tengas que hacer. Yo me encargo de lo del tablero. En 3 años, la familia Cole había utilizado la alianza Lu para asegurar nuestro lugar en la alta sociedad. El matrimonio estratégico había cumplido su propósito a la perfección. Durante los 2 días siguientes, trasladé discretamente todos mis bienes. Incluso vacié mis cuentas personales. Y Victoria, pasando estos 2 últimos días en una burbuja de felicidad con su devota asistente, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Por supuesto, Caleb también había estado ocupado. Por fin se había hecho cargo de mi oficina privada. Todos los privilegios ejecutivos que antes eran míos ahora eran suyos. Embriagado por su repentino éxito, publicaba decenas de veces al día en sus historias de Instagram, presumiendo de su nueva vida. No tenía tiempo ni energía para desperdiciarlos en un personaje tan patético. Con mi capital ya líquido y numerosos proyectos a gran escala en suspenso, tuve que fundar una nueva empresa en la ciudad lo antes posible para absorberlos. Por muy mal que se pusieran las cosas con Victoria, no podía abandonar mi interés por la región. Al final, lo importante es ganar dinero. Mientras revisaba el papeleo, sonó mi teléfono. Ethan, mi hermano, está en la ciudad con su familia esta noche. Vamos a cenar. ¿Vienes? Tras días de silencio, su voz sonó fría y distante. Miré los papeles del divorcio que se imprimían a mi lado y sonreí. Estaré allí. Todo estaba en su lugar. Era hora del duelo final. 5. La cena terminó a las 7 de la tarde. Llegué al salón privado del restaurante de lujo. Al entrar, una oleada de incomodidad inundó los rostros de todos los presentes. El padre de Victoria, el señor Liu, fue el primero en forzar una sonrisa. Ethan, ¿estás aquí? Ven, siéntate. Todos me saludaron con cariño y me llevaron a su silla. El señor Liu me sirvió personalmente un vaso de whisky. Prueba esto, Ethan. Es de primera. Al tomar el vaso, vi a Victoria y Caleb de pie a un lado.
Al mirarla de cerca, pude ver el tenue contorno rojo de la huella de una mano en su mejilla. Parece que me perdí una escena increíble. Ethan, Victoria puede ser impulsiva. El señor Liu empezó con tono conciliador. No te tomes a pecho sus tonterías. Esta es una cena familiar. Estaba trabajando hasta tarde y trajo a su colega. Sé que a alguien con visión de futuro como tú no le importará algo tan trivial. El señor Liu volvió a insistir. Pero esto es una cena familiar. Ya he reservado un coche para llevarlo a casa. Antes de que pudiera responder, Caleb empezó su actuación. Le lanzó a Victoria una mirada herida e inocente. Fue un gesto que claramente le funcionó. Ella inmediatamente salió en su defensa. Papá, Caleb es mi ayudante más competente. Solo es una comida. Que se quede. Al ver a su hija tan despistada, el señor Liu se enfureció. Ethan está más ocupado que tú. ¿Trajo a su asistente? Pagué más de una década de educación para enseñarte moral, etiqueta y sentido común. ¿No aprendiste absolutamente nada? El señor Liu está acostumbrado a estar al mando. Frank, acompaña a nuestro invitado a la salida. No. Padre e hija se enfrentaron frente a todos, sin estar dispuestos a ceder. Caleb se escondió detrás de Victoria, pero sus ojos seguían fijos en mí. Una mirada de provocación apenas disimulada en ellos. Esta farsa ya había durado demasiado. Ya había perdido la paciencia. No será necesario. Mi voz fría interrumpió su discusión. Vine aquí esta noche específicamente para esto. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Las palabras, acuerdo de divorcio, escritas con tinta negra, parecieron absorber todo el aire de la habitación. El ambiente, antes bullicioso, se volvió gélido. Se podría haber oído caer un alfiler. Victoria palideció. Me miró con los ojos abiertos, incrédulos. Le temblaba la voz al preguntar, Ethan, ¿quieres divorciarte de mí? ¿Estás loco? Dejé mi copia del acuerdo sobre la mesa con una expresión indescifrable. Nunca he estado más lúcido en mi vida. El señor y la señora Lu corrieron a intentar mediar. Ethan, hijo, si algo anda mal, dímelo. Lo arreglaré. Sí, Ethan, por favor. Los corté. Mi decisión es definitiva. No la firmaré. Victoria gritó de repente, con los ojos enrojecidos. ¿Solo porque las cosas con Caleb no salieron como esperabas, vas a divorciarte de mí? Solté una risa amarga. Victoria, sabes perfectamente de qué se trata. La miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra. Te di oportunidades. Te di advertencias. Esta fue tu decisión. Decidiste dejar que un hombre mantenido me humillara en mi propia vida. Así que no te sorprendas si me niego a hacer el tonto. Todos se miraron, demasiado atónitos para hablar. Victoria seguía negándose a firmar. Al cabo de un minuto, se me agotó la paciencia. Victoria, no tienes que firmar. Podríamos vernos en el juzgado, sin darles oportunidad de discutir. Me levanté y salí, dejando atrás las ruinas de su cena familiar. La caída de Lucourp sentado en mi coche. Sentí un alivio que no había experimentado en años. Tras varios días de trabajo ininterrumpido, mi nueva empresa ya estaba tomando forma. Con el respaldo de un flujo de caja suficiente y un equipo leal, crecía a un ritmo explosivo. Mi asistente entró en mi nueva oficina. Señor Cole, todo nuestro personal ha sido retirado con éxito de los proyectos conjuntos. Tenía los ojos brillantes y una sonrisa se dibujaba en sus labios. En cuanto abrió el mercado hoy, las acciones de Lucourps volvieron a caer. Desde que anunciamos oficialmente su desinversión, sus acciones han estado en caída libre durante una semana consecutiva. Más del 90% de sus proyectos están suspendidos indefinidamente. Todo iba según lo previsto. Sin mi apoyo, sin mis equipos técnicos, la corporación Lu se vio inmediatamente relegada al punto de partida. De hecho, estaba peor que hace 3 años. Si los paros laborales se volvieran permanentes, las multas por sí solas serían una deuda que no podrían pagar ni en 1000 vidas. Ah, y señor Cole, hay algo más que podría interesarle. Arqueé una ceja.
Al parecer, Caleb Vance fue descubierto usando su cargo para malversar fondos. Incluso intentó extorsionar a un proveedor de larga data para obtener una gran comisión. Cuando lo descubrieron, la señora Lu intentó protegerlo. Ahora mismo, la corporación Lu es un caos absoluto. Me burlé y murmuré, idiota, Caleb no era más que un traje vacío, una cara bonita sin sustancia ni habilidad. Victoria debía estar completamente ciega para entregarle las riendas de su empresa a alguien así. Unos días después, me despertó de la siesta el insistente timbre de mi teléfono. Era un número desconocido, lo que casi con seguridad significaba que era Victoria. Llevaba una semana llamando decenas de veces al día. Seguí mi nueva rutina, número de bloque. No me interesaban sus explicaciones ni sus disculpas. Escuché que, después de que las acciones siguieran cayendo y su junta directiva se rebelara, finalmente recuperó la cordura y despidió a Caleb, pero ya era demasiado tarde. La corporación Lu ya había sido gravemente herida. Esa tarde, la recepcionista llamó a mi oficina. El señor Cole, una tal señora Victoria Lu, estaba en el vestíbulo. Le gustaría verte. Dice que no se irá hasta que lo haga. Esto no fue como cuando me dejó plantada para correr al lado de Caleb. No la veo. Si quiere esperar, que espere. Colgué y volví a mi trabajo. Todavía no lo entendía. Habíamos terminado. Mi asistente me contó después que Victoria esperó en el vestíbulo toda la tarde. Al final, seguridad tuvo que escoltarla hasta la salida. Esa noche, terminé mi último trabajo bastante después de la medianoche. Al salir del edificio, vi una figura demacrada y anciana junto a la carretera. En tan solo unas semanas, el señor Lu parecía otra persona. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado por el agotamiento. Fue directo al grano. Ethan, sé que Victoria cometió un terrible error. Ahora se da cuenta. ¿Puedes? ¿Puedes encontrar en tu corazón la fuerza para darle otra oportunidad? La voz del señor Lu era suplicante, con los ojos llenos de una esperanza desesperada. Negué con la cabeza, firme en mi decisión. Señor Lu, somos empresarios y en los negocios, la integridad lo es todo. No puedo confiarle mis cimientos a alguien que ya me ha traicionado. Han despedido a Caleb. Está muy arrepentida. Mi tono se mantuvo firme, sin dejar margen para la negociación. Caleb no es el problema. El problema es que no sé si el próximo se llamará David o Mark. Ella traicionó nuestro matrimonio. Tengo una política de tolerancia cero para eso. No hay futuro para nosotros. Si ella sigue negándose a firmar los papeles del divorcio, seguiré aplastando a la corporación Lu hasta que se declare en quiebra. Una nube oscura cubrió el rostro del señor Lu. La convenceré de que firme. En ese momento, su postura orgullosa y erguida pareció curvarse y parecía 10 años mayor. Sentí una punzada de lástima por el anciano, pero ya estaba harta de que Victoria me arrastrara por el barro. Al día siguiente, me entregaron el acuerdo de divorcio firmado en mi escritorio. Al anochecer, salía de un restaurante después de cenar. De repente, una figura desaliñada apareció frente a mí. Era Caleb, sujetado firmemente en el suelo por dos de mis guardaespaldas. Vestía harapos y tenía el pelo revuelto. Cuando me vio, forcejeó con fuerza. Ethan Cole, todo es culpa tuya. Arruinaste mi vida. Di un paso atrás, manteniendo una distancia prudencial. Señor Vance, creo que se equivoca. Lo despidieron por incompetente. Bajo tu brillante liderazgo, la corporación Lu prácticamente implosionó. Mis palabras hicieron que Caleb se sonrojara de rabia. Al ver mi mirada de absoluto desdén, el fuego en sus ojos ardió aún más. Aproveché mi ventaja. No eres más que un chico guapo que se aprovecha de mujeres poderosas. Un parásito con traje de diseñador. Caleb apretó los dientes. Claramente había tocado la fibra sensible. Cole, te voy a matar. Te juro por Dios que te voy a matar. Ni siquiera me molesté en mirarlo. En el momento en que dijo esas palabras, su destino quedó sellado. Mis guardaespaldas lo levantaron, lo arrojaron a un contenedor cercano y le dedicaron una extraña sonrisa de complicidad. Esa misma noche, se filtraron en internet fotos de Caleb siendo cuidado por una mujer mayor y adinerada.
En las fotos, tenía una expresión aduladora y sumisa mientras trabajaba diligentemente en una mujer que debía pesar más de 136 kilos. Poco después, surgieron más historias. Su historial de engaños a novias en la universidad, robos a compañeros de trabajo y prostitución. Todo su sórdido pasado quedó al descubierto ante el mundo. Claro, nada de esto tuvo que ver conmigo. Pero hay demasiada gente que quiere quedar bien conmigo. Para muchas cosas, basta con una simple mirada mía. Cuando estalló el escándalo, dejó de ser el hijo filial. Temiendo que su madre enferma fuera una carga, hizo lo impensable. La encerró en su apartamento, donde murió de hambre. Naturalmente, mis encantadores socios llamaron inmediatamente a la policía. Caleb Vance ya no tenía que preocuparse por su carrera ni por dónde conseguiría su próxima comida. Tras el divorcio, mi empresa creció exponencialmente. Uno a uno, los contratos importantes que antes le correspondían a Leucorp llegaron a mí. En tan solo 6 meses, el valor de mi empresa se multiplicó por 100. Bajo la guía de su padre, Victoria Leu logró reorganizarse. Comenzó el largo y arduo proceso de reconstrucción de su empresa. De vez en cuando la veía en noticias de negocios. En medio año, la mirada aguda y arrogante de su mirada había dado paso a una tristeza agotada. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi empresa se convirtió en líder indiscutible de su sector. Koul Industries se convirtió en uno de los principales conglomerados del país. En ese tiempo, la corporación Leu, bajo el liderazgo de Victoria, recuperó lentamente su equilibrio. Aunque era 100 veces más pequeña que en sus mejores momentos, se mantuvo estable. A veces nos veíamos en eventos del sector. Nuestras interacciones se limitaron a un breve y cortés gesto de reconocimiento. La familia Koul ya no necesitaba un matrimonio estratégico para consolidar su posición. Y yo estaba listo para empezar una nueva vida.